Relato de Ogier número 2. La transformación de San Ogier. Un relato de Ogier, hijo de Osiris, también llamado San Ogier. Narrativa recopilada por la agente Evelyn Ivy. Un relato de mi transformación y la contaminación de mi cuerpo por la maldición impuesta sobre la casa de Apolión. Habíamos escuchado la expresión de la maldición de esa princesa feérica, cada uno de nosotros. El señor Héctor nos había convocado para discutir la voz que cada uno de nosotros había sentido en nuestras mentes despiertas. Expresé mi incertidumbre. Realmente sabíamos muy poco sobre la magia de las hadas, pero Lord Lancelot descartó estas preocupaciones. Si tenían una magia tan terrible como para amenazar el dominio del Rey del Cielo, ¿por qué no se manifestó cuando sus bosques se quemaron? ¿Dónde estaban esas maldiciones cuando sus ciudadelas en los árboles fueron derribadas y sus soldados masacrados? Había verdad en lo que dijo, pero aún así sus palabras permanecieron incómodamente en mi corazón. Los recuerdo claramente, usurpadores de la diestra del sol, de hechos caídos y falsas promesas. Tendrás los años para contar tus pecados graves, pero no tendrás mente para resolverlos ni alma para ser absuelta. Fue solo unos días después que el demonio me atacó. Mientras dormía, contemplé una visión extraña. Estaba extendido bajo un cielo lleno de estrellas, inmovilizado. Sobre mí había 2 torres de grandes ojos, 3 a cada lado, y debajo había un zócalo de piedra inscrito con un texto rúnico. Sentí un terrible resfriado entonces, uno que se apoderó de mis pies y se apoderó de mi corazón, y en ese momento conocí el verdadero miedo, inminente y abrumador. Escuché la voz de una entidad detrás del pedestal, a veces amenazante y comprensiva. Me habló con palabras que entendí de forma innata pero que no podía repetir. Me dijo que me convertiría en una maldición, no solo sobre el mundo de los hombres, sino también sobre mí mismo, por los muchos pecados que había cometido. Traté de apelar a mi propia defensa, pero las palabras se atascaron en mi garganta y se marchitaron. Entonces oí otra voz, suave y distante, como enterrada en lo profundo de mí, susurrando una súplica a este tótem oscuro. Esta voz suplicaba que me consumiera, plena e íntimamente, una desesperación solemne, que me entregara por completo a un dolor interminable que no tiene límite, ni indulto, ni fin. Mientras la voz continuaba suplicando por mi condenación, se produjeron grietas en el zócalo que brillaban con la tenue luz de las estrellas, y el zócalo se hizo añicos. Desde adentro escuché una tercera voz, una voz que sabía que era la desesperación con la que sería maldecido. Decía simplemente, lo será. Me desperté de repente y supe con toda mi alma que estaba perdiendo el control. Mi cuerpo me resultaba desconocido, extraño y malicioso. Salí a trompicones de mi casa dentro de Apoliona mientras una luna sombría colgaba sobre mi cabeza. Huí, tan rápido como mis pies podían llevarme, guiado por la luz persistente a la que siempre había tenido fe. Escuché gritos en la capital esa noche, no sería hasta más tarde que supe que eran de esas pobres almas que se habían encontrado con Lancelot, maldito como estaba, y fueron masacrados por la cosa en la que se había convertido. Pensé en buscar a mi señor Héctor, pero sabía en mi alma que no había bálsamo en el mundo de los hombres que pudiera curar esta sombría dolencia. Huí, lejos de mi hogar, a las tierras de mi juventud, a Errikesh. Fue allí donde fui descubierto por el Daeva de Malidraug, que había oído hablar de las lamentaciones de Apoliona y había puesto una guardia en su frontera para defenderse de los horrores que podrían derramarse desde allí. A pesar de lo miserable que me había vuelto, se apiadaron de mí y me llevaron a esta ciudadela y al consuelo de Lord Relivine. Realizó entonces una administración, una que me temo que puede haber acelerado su propio declive, pero que sin duda salvó mi alma. Me quedé medio volteado, la abominación a la que fui maldecido se convirtió en poco más que una malignidad en mi espalda, pero en control de mis facultades y consciente de mí mismo. Si bien la administración de mi Lord Relivine me ha causado un indulto del demonio cuya piel comparto, sigo siendo difamado por la maldición. Cuando duermo, veo las torres de los ojos. Cuando hay silencio, escucho el susurro de esa voz suplicante, suplicando restitución. Por venganza. Para la ira. Relato de Alduin. Los dioses del viejo mundo. Un relato de Alduin, hija de Alrek, un místico y teólogo daevita. Narración recopilada por el agente Herren Caspian. En las muchas naciones dentro de los reinos de los hombres se adoraba a muchos dioses, tanto mayores como menores, muchos de los cuales eran conocidos y reconocidos por tener verdadero poder sobre la humanidad y las tierras más allá. En vida estudié la práctica y los practicantes de su adoración, y tuve mucho cuidado de preservar este conocimiento dentro de la memoria viva. En las tierras de Europa se transmitió una vez la tradición de la nada informe y los 2 hermanos que la habitaban, Es y Noes.
Se decía que estos eran los creadores, la esencia de todo y nada en perfecto unísono entre sí. Sus hijos, los que dieron forma al universo y construyeron a los dioses mismos, fueron llamados paragones. Poco se sabe de esta tradición ahora, aparte de una que nombraré más adelante. Si bien hay evidencia de que este panteón se entendía mejor durante los días del antiguo rey Idus, el culto imperial que llevaba su nombre eventualmente suplantaría a todos los demás sistemas de creencias dentro del dominio de Apolión y gran parte de ese conocimiento se perdió o se destruyó por ser herético para el dogma del culto. Quizás el más antiguo y mejor considerado de los dioses adorados por los hombres en todo el mundo fue Gaia, la Madre Tierra. Mientras que muchos de los que caminaban sobre su rostro prestaban servicio a dioses tanto mayores como menores que les otorgarían poder, casi todos los pueblos reconocieron las bondades de la tierra y la vida que ella sostenía. En Len, muy al norte, se decía que la Madre Tierra se había hecho a sí misma de ceniza informe y había dado un hogar y una bendición a sus hijos dentro del vacío informe. Se decía que Gaia era la madre de la tierra y los mares, hermana de la luna y, en algunos relatos, consorte con el sol mismo. Si bien se sabía que muchos dioses caminaban por los caminos en los reinos de los hombres, nunca se dijo que Gaia hubiera sido vista por ninguna persona, ya que su presencia, en verdad, era sentida por hombres y bestias en todo momento, debajo y alrededor de ellos. Dentro de los grandes reinos del viejo mundo se conocía la leyenda de la gran ciudad de Aud, llamada Audapaupadópolis, o la primera ciudad de los hombres. Según cuentan las historias, fue en esta ciudad dorada donde nuestros antepasados caminaron junto a los dioses primordiales menores, a veces llamados dioses jóvenes, seres de origen divino que no eran menos divinos desde la perspectiva de los simples hombres, pero cuyo alcance fue superado por su ascendencia divina. Los arquitectos de esa ciudad fueron los dos dioses más asociados con la formación del hombre a partir de la tierra de Gaia, el dios Mecane y la diosa Bahuma. Mecane era un dios del orden, de la estructura, del deseo humano de ver patrones y comprender el diseño de todas las cosas. Se decía que era un arquitecto, un ingeniero, un dios de la forma y el metal. Mecane vio los dones de la madre Gaia y deseó por encima de todo darle dirección. Cuando el primer hombre fue creado con arcilla informe, Mecane fue quien construyó su mente y le dio voluntad. Bahuma era la hermana de Mecane, la diosa salvaje del impulso. Vio la generosidad del mundo y deseó llenarlo de salvaje abandono, sin dejar que nada impidiera su visión excepto su propia imaginación. Fueron sus manos las que dieron forma al primer hombre, cosieron el tapiz de su piel y lo llenaron de sangre y calor. Bahuma a veces fue llamada la madre de los vientres, y a menudo se decía que el primer hombre creció dentro de ella durante 1000 años antes de que experimentara el primer parto. Dentro de las tierras de Europa, el culto de Idus mantenía la supuesta divinidad de los reyes del cielo, y aunque se aceptaba comúnmente fuera de ese país que el culto imperial era simplemente un motor de propaganda, había algo de verdad indirecta en sus afirmaciones. Los reyes del cielo, desde antes de la historia escrita, llevaban cada uno la corona de hierro de sus padres, una corona de hierro que se dice que una vez se sentó en la cabeza de Asem, el primer hombre. Las leyendas del primer hombre son poco más que una tradición oral, transmitida a través de innumerables generaciones entre la destrucción de Audapaupadópolis y el gran diluvio. Se dice que Asem fue esculpido en la rica tierra de Gaia alrededor del marco de hierro de Mecane y cubierto con una manta de carne de Bahuma. Se le dio un gran dominio sobre el mundo, o más bien, el mundo más allá de las costas de los oscuros bosques de la gente hermosa. Se decía que la luz dorada que anidaba dentro de él eclipsaba incluso al sol en el cielo, a los dioses de la tierra y los cielos. Se llamó Adam el Asem, o primero de lo que es. Los reyes del cielo derivaron su divinidad de Asem, y fue a través de su afirmación de ascendencia divina que cometieron muchos actos terribles contra sus semejantes. Sin embargo, este reconocimiento de su herencia estaba en desacuerdo con el dogma oficial del culto imperial tardío. Asem era considerado como un antiguo rey de los hombres, y muchos sabían que la corona de hierro era la corona de Asem, pero su propia divinidad a menudo se excluía de la religión estatal debido a cómo podría disminuir la supuesta divinidad inherente de la casa de Apolión. En algunos relatos, incluso se afirmó claramente que el antepasado más antiguo de esa gran casa, Arrian el héroe, ganó la corona de hierro cuando mató a Asem con su propia mano, una afirmación ridícula, ya que más de 5000 años separaron la perdición de Audapaupadópolis y el nacimiento del viejo Arrian. Hubo, por supuesto, otros que se sabía que habían caminado por las calles de Aud junto a Asem y los dioses jóvenes. Si bien no se habla de ella con la misma reverencia, generalmente se reconoce que la diosa de la luz de las estrellas, Ía,
Pasó un tiempo en la corte de Aura Pautadópolis. Esta diosa fue llamada más tarde Titania por los hombres, y fue la más querida entre la gente justa en las tierras sombreadas al otro lado del mar occidental. El dios Durch era venerado entre los pueblos que vivían en Yin, en el lejano oriente. Se decía que Durch dormía bajo las profundidades del mar, y las olas del océano eran el resultado de su respiración lenta. Durch casi siempre fue representado como un gran y terrible crustáceo que una vez había llegado a tierra en forma de hombre para llevarse a una esposa humana con él de regreso a su hogar bajo el agua. Se decía que los viejos dragones adoraban a un dios en llamas que le regaló fuego a Sem, pero sin una memoria escrita, cualquier registro del nombre o la identidad de este ser se ha perdido hace mucho tiempo. Dentro de Daeva, no se hablaba de ningún dios con más miedo que de nuestro antepasado divino, el Rey de Rojo, que era llamado el Señor de la Memoria o el monarca sangrante entre nuestra gente. Se dice que el Rey de Rojo tomó consejo en Aura Pautadópolis antes de su caída, y entintó la primera crónica del Daeva, el códice arcaico, con su propia sangre. Muchas de las reinas de los Daeva, y los reyes de Malidraug, reclamaban el linaje directo del Rey de Rojo, y era comúnmente aceptado, aunque poco probable, que las grandes casas reales de Daeva eran las que tenían el vínculo directo más cercano con el Rey de Rojo. Pero nuestra relación con nuestro antepasado divino no era de reverencia. En la historia escrita de nuestro pueblo, la reina Kineuise de Acidaca llegó a amar a otra entidad del mundo antiguo, una que se presume que precedió incluso a los dioses. El divino dechado de todo conocimiento que se llamaba la serpiente. Un nuevo culto surgió de su gobernación de Acidaca. Las muchas manos de la serpiente, que por encima de todo codiciaban la búsqueda del conocimiento sobre la memoria. Esto comenzó un cambio de paradigma dentro del orden establecido de los Daeva, ya que muchos pensaban que los antiguos inquilinos del recuerdo sagrado habían sido suplantados por un deseo de nueva sabiduría. Así fue que el Rey de Rojo se retorció de celos y miedo por ser reemplazado, exigiendo la adoración pura del Daeva solo para él. Durante 3 largos meses, la sangre llovió del cielo sobre Acidaca, y el espíritu del Rey de Rojo, cuya forma física hacía mucho tiempo que había abandonado sus oscos salones en las profundidades de la tierra, entró en el dominio de la reina Kineuise como una terrible plaga. Sin embargo, por cada nuevo horror, el Daeva de Acidaca respondía con la sabiduría obtenida a través de la comunión con la serpiente, y cada nuevo horror era rechazado. Cuando quedó claro que esas personas no serían amonestadas tan fácilmente por su supuesto pecado, el propio Rey de Rojo apareció en su miserable gloria desde abajo para romper las tierras de Acidaca como castigo por los crímenes de su monarca y la herejía de su población. Desde su trono blasfemado en las profundidades de la tierra, trajo al mundo una multitud de antiguas pesadillas, perdidas incluso en la memoria, y las soltó sobre su pueblo. A su lado llamó a 7 tenientes caídos, sus esposas, las doncellas de la agonía, y las encargó para traer la ruina al mundo. Desesperada, la reina Kineuise gritó pidiendo ayuda y fue respondida por 3 grandes soberanos de los Daeva. Rafenhild, la reina del amanecer de Aeshma, la emperatriz Agata de Greater-Jai y Moros, quien fue llamado el Rey Loco de Malidraug. Hubo una gran lucha en las laderas de la gran fortaleza montañosa de Zaak, donde toda la rabia y la putrefacción del dios de la sangre y la memoria quedaron al descubierto para el mundo, y la batalla duraría la vida de toda una generación. En esa larga batalla, la reina del amanecer fue destruida, al igual que su hija Radfelein, pero una campeona de Jai llamada Estella la Santificada derribó al Rey de Rojo con un golpe de martillo y el Rey Loco le colocó un terrible encantamiento, atándolo una vez más a las entrañas de la tierra. Al caer, el Rey de Rojo maldijo el nombre de aquellos que caminan sobre la generosidad de Gaia, y juró que una vez que sus novias nacieran de nuevo, y sus 7 hijos fueran sembrados en el mundo, tendría su crueldad final contra todos nosotros. Relato de Pietrus. El fallecimiento de Lancelot. Un relato de Pietrus el escriba, archivero Daeva asignado al gobernador de Caína. Narración recopilada por el agente Armen Kachaturian. Estoy parado en un grupo de personas debajo de un acantilado. Más allá del refugio proporcionado por la pared rocosa, se desata una feroz tormenta. El cielo está oscuro, la única luz proviene de los relámpagos que iluminan brevemente un campo montañoso. A mi lado está Rolfel, el prefecto del gobernador en Quimería, donde viajamos. Estamos a una semana de Caína en el este, después de haber huido de Ukbar en Europa, cuando la guarnición tomó el control de la ciudad 2 semanas antes. Otra estaca de relámpagos. Uno de nuestro grupo grita, señalando hacia el cielo. Sobre nosotros vemos una forma que se mueve contra los cielos turbulentos, algo que no es de este mundo.
El cielo se ilumina de nuevo, solo por un momento, y veo piernas segmentadas, barras castañeteantes y armaduras brillantes. Una terrible cacofonía se eleva por encima del rugido de la tormenta, el sonido de una multitud de voces que gritan al unísono. Uno de los nuestros nombra a esta criatura, el Señor de las Caras. Vuela lentamente sobre nuestras cabezas, el lento batir de sus enormes alas nos rocía con agua mezclada con un miasma de la carne de la criatura. Escucho los gritos de las personas a través de la disonancia de pesadilla. Están agonizando, suplicando, suplicando. Quieren morir. No se les permite morir. Están retenidos allí, incapaces de hacer poco más que sufrir y gritar. Me tapo los oídos, pero el sonido me atraviesa las palmas de las manos. No escucho nada más que un coro de almas condenadas, sangrando en la esencia misma de mi cuerpo. Uno de nuestro grupo entra en pánico y huye. Con una ráfaga de aire y el terrible rechinar de garras y quitina, son recogidos del suelo. Su voz se une a las demás. Luego, otro sonido. Una sola voz, lejanamente humana, pero no menos terrible que el coro de la pesadilla voladora. Cuando los relámpagos atraviesan el cielo una vez más, lo veo venir sobre la cima de la montaña, un coloso. Fuego y humo brotan de sus ojos, de los cuales había 6, y escaló la ladera de la montaña como un insecto espantoso, arrastrándose sobre 6 brazos. Al final de 2, las muñecas terminan en montículos de púas que dividen la tierra debajo de ellas con cada gran choque contra ella. A medida que aparece a la vista de nuestro escaso refugio, se levanta sobre 2 patas y vemos completamente la extensión de su enorme tamaño. Su cuerpo es como un hombre, pero groseramente deforme y retorcido. Ruge, no de una boca abierta, sino de otro lugar. De las grandes fisuras de su pecho, salta más humo y fuego, y el calor de su furia convierte la lluvia en vapor del cielo. Escucho a otro de nuestro grupo gritar. ¿Qué es eso? El prefecto Rolfel responde. Es Lord Lancelot, maldito como está. No puede ser otro. De repente, hay otra ráfaga de aire. La legión de gritos resuena a través de la cordillera, y la pesadilla voladora desciende hacia lo que una vez fue la mano de hierro del Señor. Aterriza, y ahora también está completamente iluminado, como una araña, con grandes alas coriáceas y una cola traqueteante que termina en una terrible púa. La luz brilla en su armadura, que refleja el valle que nos rodea, y más allá del espejo de su placa puedo ver rostros retorcidos, desesperados y horribles. La criatura levanta sus 2 grandes garras hacia los cielos, y los gritos se hacen más fuertes aún de lo que eran antes. Todos nosotros estamos reducidos a retorcernos en la carne, desnudos e impotentes ante un dios oscuro. Y luego se deja de lado. Se oye el sonido de un martillo cayendo sobre hierro frío, y la criatura es arrojada a la ladera de la montaña mientras una de las manos puntiagudas del demonio se apoya contra su brillante armadura. La terrible araña grita, no con las voces cautivas dentro de sí misma, sino con su propia voz, extraña y lastimosa, como el gemido de una bestia. El demonio se vuelve hacia donde ha caído la araña, y la carne sobre la columna vertebral del demonio se libera. Una columna de llamas brota desde adentro mientras es impulsada a través del valle a una velocidad asombrosa. A través del estruendo de este choque lo escucho hablar, no en una lengua que conozco, sino con palabras que reconozco. Insecto repugnante, hada miserable. ¿Qué me has hecho? El demonio es ahora una columna de fuego, incluso cuando la araña parlanchina le clava su púa en el cuello. La sangre inunda el valle y el humo brota de la herida, pero el demonio no se inmuta. Ira que me prescribiste. El odio inherente del hombre. Muy bien. Lo aceptaré. Tendrás mi ira, insecto, hasta que no quede nada de mí. Nos acurrucamos bajo el acantilado durante lo que parecen días, hasta que por fin el sonido de su horrible conflicto se desvanece en la distancia, poco más que un trueno en el horizonte. Huimos, aunque pocos de nosotros quedamos. Ni el demonio que una vez se llamó Lancelot, ni la gran y miserable araña, se vuelven a ver en las tierras al este de Europa. Relato de Arbadicus. La caída de la casa de Apollyon. Un relato de Arbadicus el explorador, cronista de los Daeva. Estas son las palabras de Arbadicus, hijo de Man y Niandra, a quien se llamaba el explorador en aquellos tiempos antiguos y que mantuvo muchos registros de los acontecimientos dentro de Europa durante mi tiempo viajando por esa tierra. En los últimos años de la casa de Apollyon, fui huésped en el convento de mi amiga la primera Feoría, quien me permitió quedarme en su finca mientras armaba mi crónica. La primera de las grandes calamidades que le sobrevinieron a la antigua casa de Apollyon se produjo antes de que se sellara su condenación. Sarrus VIII von Apollyon, el último de los grandes reyes, encontró su fin en el mar occidental cuando sus ejércitos regresaron de su conquista de las hadas.
Arrastrado a la estela cada vez más profunda, con sus propias cadenas de hierro atadas a él, fue consignado a la gran oscuridad de ese océano, para no volver a respirar en este mundo. Pero sus lugartenientes, los caballeros Lancelot, Héctor, Laire y Ogier regresaron de esa tierra lejana, y con ellos el tesoro que su rey se había llevado como premio. Una princesa feérica, hija de un cuerpo real, ahora destrozada y rota bajo el peso de la máquina de guerra de Apollyon. Aunque le quemaba la carne, la ataron con hierro negro dentro de una caja de pino y amortiguaron sus gritos con lana y tallo de trigo. Fue entregada, miserable como se había convertido, al rey del cielo Sarrus IX, señor del cielo y la tierra, heredero de la corona de hierro de Asem. Se dice que el tormento que Sarrus IX infligió a la princesa Ada fue el más malvado que este mundo había conocido. Crueldad sin medida, sin indulto, ¿y para qué? ¿Por qué su gente había resistido a sus invasores? ¿Porque había incendiado el recipiente del hombre que había aplastado los cráneos de sus parientes bajo su bota? ¿O fue por un desaire mayor, uno que siempre ha existido dentro de los corazones de los hombres? Un gran desapasionamiento contra la gente justa por ese viejo pecado, el crimen que habían cometido contra el primer hombre. El motivo que tenía para esta terrible opresión se pierde en el tiempo, pero los de la corte del Rey del Cielo señalan que, al menos, la princesa conocía el verdadero sufrimiento en esos días. Cuando su fétida venganza se había forjado contra ella y no había quebrantado su voluntad, Sarrus IX, negándose a reconocer su propia impotencia, hizo cavar un sombrío lugar de entierro para ella. En lo profundo de la tierra, donde el miasma del dolor y la desesperación se mezcla con las cosas oscuras de este mundo, había colocado un sarcófago de hierro dentro de una cripta de piedra. Cuando llegó el momento de que la princesa fuera enterrada en este miserable lugar, los miserables hierofantes del culto de Idus tomaron la poca dignidad que le había reservado, la llenaron de bálsamos preservadores y luego la sellaron en ese lugar hosco. Su tumba fue enterrada, y se ordenó que nunca más volviera a ver la luz del día. En ese lugar oscuro, la princesa pronunció una maldición, antigua y abandonada, contra toda la humanidad. Más profundo aún que ella, en el fondo del mundo, 3 horrores del viejo mundo respondieron a su llamado. El primero de los caballeros en caer fue Laire, a quien llamaban la espada del Señor. Se dice que se convirtió en una cosa horrible y retorcida antes de desaparecer en el mar y perderse. El siguiente fue Lord Lancelot, el gran terror, que se transformó en algo totalmente horrible y ruinoso, rompiendo los mismos muros de la alta Apollona en su terrible furia mientras huía de la ciudad hacia el noreste. Luego estaba el señor Héctor, de quien se dice que era el más lastimoso de todos. Atormentado por el dolor, fue expulsado de la corte del Rey del Cielo, quien lo nombró intruso y traidor, y su honor fue eliminado de los registros de la casa de Apollyon. En cuanto a Lord Ogier, su destino era un misterio. Desapareció la noche de la transfiguración y nunca más se le volvió a ver en Europa. A raíz de este gran dolor, Sarrus IX profundizó aún más en la locura. Durante muchos años codiciaba el reconocimiento ofrecido por la población hacia los famosos caballeros que su padre había permitido, y se resistía a reemplazarlos. En cambio, abandonó el título de Rey del Cielo, a partir de entonces fue llamado Bon Apollyon el Altísimo, y decretó que solo él serviría como la espada y el escudo de toda Europa como su soberano divino. El culto imperial estaba, como era de esperar, ansioso por alinearse. Sin embargo, el reino cayó rápidamente en el caos. Los Shatterchrist, leales solo a su Lord Caballero, abandonaron la alta Apollona para seguir al demonio Lancelot hacia el noreste. El ejército permanente del rey casi se disolvió, sus generales y lugartenientes se fracturaron y se apoderaron del territorio para sí mismos. Las provincias del este abandonaron sus lealtades, y muchas cerca de la capital en el oeste intentaron huir del continente por completo. A lo largo de todo, Sarrus se volvió aún más solitario y obsesionado con su propia divinidad autoproclamada, y sus legiones de inquisidores comenzaron a construir grandes altares a su dios con los que se llevaron a cabo sacrificios rituales. Primero de las bestias y luego de los hombres. Luego vinieron las blasfemias, antiguos horrores que caminaron por la tierra eones antes de que se pusiera la primera piedra en la ciudad dorada de Asem. Primero llegó al continente una terrible tormenta de hielo y lluvia helada, y un resfriado que podía congelar la sangre de un hombre dentro de su propio cuerpo. Este era el Binubinex, el restrictor profano, que apareció más allá de los muros de la alta Apollona como un horrible espectro de muerte progresiva. Cualquiera que se acercara al Binubinex se enfriaba hasta que lo último del calor de su vida los dejaba, y a su paso había un invierno sin fin. Durante muchos meses sombríos sufrieron y murieron los pueblos de esa ciudad, atrapados detrás de la escasa protección de las murallas de la ciudad.
Y, sin embargo, el dios de Apollona no se movió para ayudar a sus compatriotas. No hasta que la propia hija del rey, la princesa Saria, sintió el toque del Binubinex. Su cuerpo tembló hasta que no le quedaron fuerzas, y luego ella también se quedó quieta. En ese momento se dijo que Sarrus salió de su alta ciudadela como si fuera un rayo. Los que se quedaron para presenciarlo dijeron que el calor de su ira encendió las mismas nubes del cielo, y que cuando llevó la lanza de sus padres a través del Binubinex y al suelo, la tierra debajo de él se agrietó y se astillaba, y los dos cayeron en esa herida roja hirviente. Fue dentro de ese abismo que Sarrus selló el Binubinex. Sin embargo, este cuento era una mentira. Yo, como muchos, había buscado refugio dentro de las murallas de la ciudad para defenderme del terrible frío, y con mis propios ojos vi una figura que llevaba un martillo en llamas partir de la alta Apollona para luchar contra los Binubinex, todo mientras la propiedad real permanecía sellada. Nunca supe el nombre de este campeón, pero lo sé con certeza. No era el rey del cielo. Era una mujer, larga y delgada, con un martillo en una mano y un escudo con cresta en la otra. No llevaba ninguna protección contra el frío, excepto una simple capa de lana. A través de la oscuridad no vi sus ojos, pero su cabello estaba tan radiante como el sol, naranja, amarillo y rojo. Ella se fijó en mí cuando pasó, nos reconocimos y luego desapareció de la historia. Donde yace enterrada, no puedo decirlo, pero cuando Sarrus se despertó y encontró al Binubinex asesinado, rápidamente aseguró a su gente que era su divino dios rey quien los había liberado del restringidor profano, y cualquier posibilidad de saber quién había sido se desvaneció con los vientos helados. Con el tiempo, se corrió la voz de otra gran blasfemia que había surgido en el este. En voz baja, la gente hablaba de un gran insecto, una cosa horrible que se arrastraba, con alas revoloteando y piel impenetrable. En la lengua de los hombres del este, esta criatura se llamaba la Manelant, el profano Adamant. Se dice que un solo sobreviviente de la ciudad de Rum impartió una historia de considerable aflicción. El Lamanelant había descendido del cielo, consumido a todos los hombres, mujeres y niños, y luego se había retirado antes de que saliera el sol al día siguiente. Ninguna espada cortaría su piel, ninguna lanza podría atravesar su carne. No se dejó intimidar por el fuego, el agua o cualquiera de las herramientas de la naturaleza. Se decía que incluso caía desde grandes alturas y no sentía ningún impacto por el impacto. Pero con la historia del Lamanelant vino otra, una que aquellos que habían presenciado la transformación del Gran Terror encontraron demasiado convincente. Ya sea por falta de comunicación o por un error en la traducción, una historia del demonio Lancelot encontrando y luchando contra el profano Adamant en las montañas de Quimería se volvió a contar cuando el demonio se convirtió en el Lamanelant. Se dijo que esta horrible forma insectoide era la etapa final de su terrible transfiguración, y así a partir de entonces el nombre de Lancelot se pronunció indistintamente con el del gran insecto. La última de las blasfemias surgió en la última noche del reinado del rey Sarrus IX von Apollyon. El rey de Europa, enloquecido por la pérdida y el rápido declive de su autoridad, buscó reunir otro ejército para comenzar una campaña final de aniquilación contra los Fare, a quienes veía como la fuente de su humillación. Llamó a todos sus soldados a la alta Apollona, aunque pocos respondieron a su llamada. Sus comandantes lo habían abandonado hacía mucho tiempo, débil como se había vuelto, pero todavía había aquellos cuyos cuellos aún no estaban libres de la bota del rey del cielo. En la noche de su ruina, su tambaleante ejército de 8000 hombres debía partir de la ciudad hacia la costa, dejando la alta Apollona casi vacía. Fue desde una gran distancia que vi lo que venía después. La caída de la casa de Apollón tuvo lugar al anochecer, en la última noche de otoño. Una suave lluvia había pasado sobre las tierras del Rey del Cielo durante gran parte del día, y había una neblina. Escuchamos por primera vez el estruendo cuando el sol comenzó a ponerse. Mi amigo al inicio temía que fuera un terremoto. Entonces escuchamos un sonido que nunca olvidaré. Como una gota de agua caída desde una gran altura, pero fuerte y profunda, muy profunda, un gran sonido ondulante que recorría las llanuras entre la ciudad y la estepa, donde se encontraba el convento. A través de la neblina vimos muy poco, pero podíamos escuchar sonidos distantes. La tierra rompiéndose, gritos, piedras y morteros reducidos a poco más que polvo. Justo antes de la puesta del sol, me había retirado al baño para prepararme para mi descanso. Habíamos previsto viajar a la capital a la mañana siguiente para inspeccionar lo que había ocurrido. Por el espejo de mi habitación vi en el reflejo una ruptura en la neblina, y el capitel iluminado por el sol poniente. Lo que vi en ese instante fue un horror diferente a cualquier otro que hubiera conocido, o que alguna vez conocería, a lo largo de toda mi vida.
La cosa que emergió de debajo de la tierra para tragarse la casa de Apolión no era una criatura hecha por Gaia. No era una criatura que hubiera encontrado el patrocinio de ningún dios de los cielos o la tierra. Era una anormalidad, algo que no debería ser, una criatura cuya esencia misma era enemiga de todos los seres vivos. Era colosal, y bajo el peso de su horrible resplandor, toda la ciudad estaba siendo arrastrada hacia la oscuridad de abajo. Pero la mera visión de este terror, a través de la neblina y en un reflejo, hizo que mi cuerpo se convulsionara. Me quedé ciego al instante, y supe en ese instante que me habían quitado muchos años de mi vida. Durante largas horas me quedé al borde de la muerte, temblando y temblando, mientras la sombría esencia de esta cosa que había visto seguía su curso a través de mí. Con el tiempo me encontraron y me llevaron a ver a un ministro, donde logré recuperarme después de algunos meses. Entonces supe que mi amigo había visto el horror directamente, desde nuestra posición en el borde de la torre más alta del convento. Si bien ya no tenía ojos para verla, la descripción del curador era casi demasiado trágica para hablar de ella. Su sangre había hervido en sus venas y luego se había endurecido, su mente se había ablandado y se había filtrado por su boca abierta, y su rostro se había derrumbado de nuevo en su cráneo vacío, que ahora tenía la consistencia de un queso blando. ¡Oh, qué horrores sufrimos! ¡Qué horrores aún teníamos que sufrir!